3, 2, 1, grabando. Vamos a darle caña al último tema. Al tema de la educación contemporánea. Vamos a empezar hablando de la escuela nueva en contraposición a la escuela tradicional. Escuela nueva, que también se le puede llamar escuela activa. Bueno, tiene varios nombres, pero bueno, en América se le llama más escuela activa y en Europa más escuela nueva. También se hablará del sistema educativo de Dewey, que en un principio perteneció a la escuela nueva, pero después se desligó y formó lo que le dio la gana. Y después también veremos otros estilos educativos, como la educación socialista, que se llevó a cabo en los países comunistas. Veremos a Freinet y la escuela antiautoritaria o escuela anarquista, y también llamada la escuela, bueno, aquí nos hablan de Tolstoy también, que es súper importante en lo que se refiere a la escuela antiautoritaria, y uno de los grandes, de los que más me gustan a mí, que es Ferrer y Guardia. Ferrer y Guardia, un pedagogo español muy importante, que hablaremos un poco más de él. Y otra escuela que me apasiona, que es la escuela descolonizadora, la descolonización. Me parecen súper interesantes como contraposición a la escuela tradicional. Bueno, vamos a empezar a hablar de ello y para adelante como los de Alicante. A ver, la escuela nueva, el sistema de escuela nueva o escuela activa, tuvo desde los últimos años del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, tuvo su boom, sobre todo en el periodo de entreguerras. Y fue una revolución realmente en la forma de enseñanza y la aceptación global. Era totalmente lo opuesto a la escuela tradicional, que por desgracia era la más abundante y que sigue siendo bastante abundante, sigue siendo la que prima hoy en día. Y para ello se hablan de algunas escuelas, aunque tengo que deciros que la escuela de Yasnaya, que es el sitio, es el pueblo, Poliana, de Tolstoy, esta escuela es una escuela antiautoritaria, es una escuela anarquista. Y John Dewey, su escuela tampoco formaba parte de la escuela nueva, o sea, era una escisión, era una cosa diferente de la escuela nueva. Aunque bueno, para empezar no está mal hablar de ello. Y no solo se crearon escuelas, sino que se crearon conferencias, congresos de todo tipo, seminarios. Bueno, aquí se fundió como una organización internacional, se fundó el Bureau Internacional des Escoles Nouvelles, que no tengo ni puta idea de cómo se dice, que comenzó Freire en Ginebra, que es otro de los que vamos a estudiar, pero también hay seminarios de psicología pedagógica de Claperade en 1906. Ginebra tuvo mucha fuerza porque Freire estaba ahí y le dio mucha caña, y también allí se creó en 1912 el Instituto Jean-Jacques Rousseau, que seguía estas tendencias. La que se puede considerar primera escuela la primera escuela nueva que existió, era esta escuela, la escuela de Abbotsholme, no sé cómo se pronuncia, de Cecil Redier. Bueno, ya veis que nació en 1858 y murió pues en 1930 y poco. Tenemos que entender que este señor, Cecil Redier, pues trabajó en esas épocas de cambio de siglo, y es cuando más o menos creó su escuela. Bueno, a final 1889 fundó su escuela, una escuela muy pequeñita, era una escuela secundaria donde había 40 alumnos y se dividían en 8 clases de 5 alumnos cada una de ellas, y había una autoorganización por parte de los alumnos, donde había un alumno que era considerado el capitán, y después había otros cargos que eran los que se organizaban en el sentido de disciplina y demás, porque Cecil Redi venía de una familia que era muy cariñosa con él, pero era de mucha disciplina, y eso lo mostró también a sus alumnos. De hecho, su escuela se basa en una disciplina total, pero también con mucho amor. No sé cómo se hacía eso, la verdad, pero chichi, las dos cosas eran importantes para él. De hecho,
lo que había era un tutor, un profesor que estaba por cada grupito de alumnos y que les orientaba en el aprendizaje. No es que les enseñase, sino que les mostraba el camino a seguir y los cuidaba como si fuesen sus hijos. Buscaba en esta escuela que los niños aprendiesen por el contacto con la naturaleza, que no se hiciese de manera artificial, solo en aulas y demás, no, que aprendiesen investigando, con contacto con la realidad de las cosas. Es como buscaba el aprendizaje Cecil Redi. Bueno, la escuela nueva era completamente diferente a todo lo que hay. Ya desde las propias aulas, en las propias aulas no se buscaba que hubiesen las sillas, el pupitre, el escenario donde está el profesor subido encima y que los otros le miran por debajo, no, que tiene que ser un mobiliario flexible que se puede agrupar de un lado, agrupar del otro para hacer distintas actividades. Después también es importante, por lo tanto que no sea como cada vez que intentabas, que esto lo hemos hecho, bueno, por lo menos yo lo he hecho cuando he hecho prácticas hace muchos años, prácticas en colegios y en institutos, pues intentaba hacer actividades de la escuela nueva, actividades interesantes de agruparlos y experimentar con no sé qué y con no sé cuánto. Claro, para eso había que mover las sillas y me mataban los directores de departamento. Me querían matar el director del centro por el ruido que hacía de mover todas las sillas y agrupar a los alumnos. Pero bueno, porque las aulas de hoy en día no están preparadas para eso. Pero ellos sí que no trabajaban con libros, que realmente los libros no debían de existir, que era, o sea, había libros, pero no libros de texto, libros de diferentes cosas, libros de aventuras, libros de viajes, pero no libros de texto, sino lo que se hacía eran dar pautas de trabajo para hacer actividades. Y bueno, se construye el contenido a través de los intereses, o sea que se busca lo que le interesa al niño para ir guiándole en el aprendizaje y que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Por eso la psicología estaba tan unida a esta escuela nueva, porque las teorías que en esa época eran innovadoras, de Piaget y demás, pues las tomó la escuela nueva y adaptó la educación a estas ideas. Se buscaba una comunidad vital, o sea, que se hiciesen un grupo, se hiciesen una unión entre los alumnos. Y bueno, realmente era innovador, realmente era muy innovador todo lo que decía. Vamos a ver un segundo lo que decía Cecil Redi, que ya os digo que este era un poco más disciplinario que la escuela nueva en su conjunto. De hecho, es la primera escuela nueva que se creó. Pero bueno, para que nos hagamos cuenta lo que decía Cecil Redi, la libertad es la obediencia a la ley. Un alumno con título de capitán era responsable de la disciplina, ayudado por los otros alumnos que desempeñaban cargos inferiores. Vamos, su escuela duró mogollón de años. Empezó en 1889 y dejó de ser el director, aunque continuó hasta después de hasta la Segunda Guerra Mundial, continuó. Y él fue director hasta 1927, o sea que un porrón de años. Esa es la escuela nueva. Aquí tenemos un esquemita con las ideas básicas de esta escuela nueva. El profesor, bueno, lo que busca es la democracia. Democracia en el sentido de que todos decidan, que todos tengan opinión, que haya una opinión colectiva. Y están muy influidos, sus ideas educativas tienen que estar influidas por la psicología, las ideas de Piaget, las ideas de la evolución, de las etapas evolutivas. Lo que busca es flexibilidad, métodos dinámicos y sobre todo participación, motivación de los alumnos. El papel activo del alumno, que investigue, que tenga un contacto directo con la naturaleza, que experimente, que se busque su autonomía, que se permita su espontaneidad.
bueno, haya creatividad, reflexión, interés, cognitivos propios, o sea, que investigue y que piense por sí mismo, que sea un sujeto activo, constructor del conocimiento y que haya implicación por parte del alumno, eso que es tan difícil encontrar. Claramente, la escuela tradicional no era así. La escuela tradicional, que es en la que la mayoría de nosotros, pues hemos comido y bebido. Esta escuela tradicional pues es memorística pura y dura. Lo que busca es que te aprendas de memoria cosas y las escupas el día del examen. Es autoritaria, pura y dura, disciplina, sin nada más, absolutización del aspecto externo. O sea, debe haber un aula, profesores, asientos, cada uno con sus cosas, nada de investigar, sino escuchar, clases magistrales y ya está, todo muy estandarizado, todo muy autoritario. El profesor es quien tiene el control, transmite todos los conocimientos y el alumno simplemente es un ser pasivo, no importa nada la motivación, no tiene que estar implicado para nada en el proceso, no se busca el individualismo ni la creatividad, todo lo contrario. Es lo que llaman magistrocentrismo, vamos, que el profesor es el que manda y todo lo demás se va a la mierda, que tiene que haber castigo físico, enciclopédico puro y duro, con manuales de texto que son fundamentales, programas muy estrictos, verbalismo, o sea que solo busca el conocimiento, el razonamiento lógico matemático y el razonamiento lingüístico. Los otros tipos de razonamiento no importan, los otros tipos de inteligencias no importan. Lo de las inteligencias múltiples de Gardner se lo pasan por el forro. Y bueno, que todos los niños son iguales y se busca solo un tipo de niño, un tipo de idea, de persona, que es lo único que les interesa. Bueno, vamos a Dewey. Dewey fue una de las primeras... Bueno, una de las primeras, formó parte de la escuela nueva, de la escuela progresista en Estados Unidos, pero tenía sus cositas, entonces vamos a verlo por separado. Vamos con las ideas pedagógicas de John Dewey. A ver, John Dewey empezó trabajando en la Universidad de Chicago. Era un psicólogo, pero psicólogo del ámbito de la experimentación, pero que estaba muy unido a la pedagogía, que lo que le interesaba eran los procesos de aprendizaje. Así que creó una cosa muy innovadora, que es la escuela laboratorio. Creó una escuela laboratorio en Chicago, en la universidad donde fue profesor titular en 1896. Ojo, esto de las escuelas laboratorio no son nada raro. En muchas universidades donde se imparte pedagogía, educación, magisterios, hay de estas escuelas laboratorio. Son escuelas que están dentro de la zona de la universidad, del terreno de la universidad, que normalmente sirven para dar clase a los alumnos de los profesores, los hijos de los profesores que están trabajando en esa universidad y a personas con necesidades educativas especiales en muchas ocasiones, y sirve como experimentación de las técnicas pedagógicas y bueno, ahí están los profesores de la universidad dando clase y también los alumnos practicando estas técnicas. Alumnos de doctorado, donde pueden llegar a experimentar. Esto no es tan raro, ¿eh? Y son muy buenas escuelas, son muy buenas escuelas. Hay, por ejemplo, en la Universidad en la Autónoma de Barcelona, sé que hay una, y en muchas universidades grandes las hay, y son excepcionalmente buenas. Esto es, que os hagáis una idea, como los que seguro que os suena más, que hay centros veterinarios de las universidades, que son donde los profesores de las universidades de veterinaria pues dan clase a los alumnos, les enseñan cómo se pone un catéter, un perro, un gato, a los caballos, a no sé qué, no sé cuánto. Eso es más habitual. O los hospitales normales. Yo es que siempre me voy por los animales porque tengo una protectora, pero también también para los hospitales universitarios,
son lo mismo, pues también hay escuelas universitarias en el mismo ámbito, o sea, lo mismo, igual que hay hospitales universitarios, hay hospitales veterinarios universitarios que suelen ser muy buenos y dentro de lo que cabe, y también hay colegios universitarios. Pues él fue uno de los primeros y utilizó ese colegio como conejillo de indias, que es el lugar donde hizo toda la experimentación que pudo y un poco más. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en que empezó a tener desavenencias con la cúpula de la Universidad de Chicago cuando cambiaron los rectores. Empezó a tener ciertos problemas con la cúpula de la universidad y como se lo rifaban, pues dijo así, pues me voy. Y renunció a su puesto y se fue a la Universidad de Columbia, donde fue el jefe del departamento, se convirtió en el jefe de departamento de psicología y de investigación científica en educación. En esa época, en la época de la Universidad de Columbia, ya no creó otro laboratorio, otra escuela laboratorio, sino que se dedicó más a lo teórico. Es donde se escribió sus libros como Mi credo pedagógico o Escuela y Sociedad o Democracia y Educación. Son sus obras más conocidas y realmente se dedicó más a ello. Por supuesto, es importante decir que esta escuela laboratorio no la creó él solo, la creó en connivencia, o sea, a la par, en igualdad con su mujer. Esta mujer de aquí, porque tuvo dos mujeres, se casó dos veces. Esta mujer, Alice, que fue su primera mujer, Alice no sé cómo se pronuncia, Chipman, fue su primera mujer y después tuvo otra, Rigoberta, algo así, Roberta o Rigoberta. Bueno, pues esta fue su primera mujer y realmente, esta de aquí. Fue una de las encargadas de la creación de esta escuela laboratorio. Fue la creadora junto a Dewey y fue una de las que llevó a cabo, bueno, realmente todas las obras que publicó en esta primera etapa, todas las obras eran coautoras ella de todas esas obras. Pasa que normalmente nos solemos olvidar de la persona, que si es una mujer, sobre todo si es tu mujer, pues como que no se escribe que ella ha hecho nada. Es una cosa muy habitual, pero tenía la misma formación que su marido, simplemente sus aportaciones se han olvidado de la historia, para variar, ¿no? Esto ya sabemos. Dewey estaba totalmente en contra de la escuela tradicional y de la escuela unidireccional, donde el profesor habla y el alumno escucha, sino que hablaba de una escuela multidireccional, donde no hubiese rutinas, donde se experimentase, donde el alumno aprendiese por sí mismo, con un contacto directo con la realidad, y lo que se establecía eran como laboratorios, o sea, se proponía un tema interesante y se seguía desde todos los ámbitos, todos los puntos de vista. Por ejemplo, la electricidad, pues pensaban cómo se explicaba por la física qué es la electricidad, cómo llega la electricidad a los hogares, historias sobre los inventos de la electricidad, se hacían maquetas, se miraban los recursos hídricos, recursos eólicos, la luz, bueno, todo lo que tuviese que ver, y se miraba desde múltiples puntos de vista. Había uno muy típico que a mí no me gusta nada, que es el de las granjas, ¿vale? Pues se miraban biológicamente todos los animales, las características, los lugares, geografía de la población, y desde muchos ámbitos, desde todos los ámbitos se estudiaba. Se buscaba emocionar a los alumnos, interesar, despertar sus sentimientos, las sensaciones y la experiencia. Se buscaba motivar y sacar los intereses de cada uno de los alumnos para que así se aprendiese, adquiriesen los conocimientos. Además, una cosa interesante es que consideraba que la educación sirve para mejorar la calidad de vida de los individuos y para construir una sociedad más democrática y sin tantas diferencias. Bueno,
Los pilares en los que se apoya: organización de la escuela en laboratorios, como os expliqué, ¿vale? Donde se experimenta, se provoca curiosidad y interés en los alumnos. Experiencias reales que pongan en contacto con la naturaleza, que ya hemos visto en la escuela nueva y en muchos autores que hemos visto hasta ahora. Prácticas educativas desarrolladas a través de talleres, ya sean de cocina, cultivos, jardinería, carpintería, lo que sea, pero que practiquen, practiquen algo. Utilizar metodología propia de la investigación, o sea, la investigación científica. Hay una cosa que se llama el método científico, que tiene una serie de pasos que hay que seguir a rajatabla. Bueno, pues de eso hablaba también Dewey, de que la educación se debe enseñar por método científico, ensayo-error, básicamente, reflexión, o sea que se va pensando, bueno, aquí abajo aparece, ya lo vamos a ver. Se debe planificar las experiencias educativas. ¿Vale? Ojo, los profesores tienen que ser unos cracks, tienen que conocer todo sobre el tema, porque es mucho más difícil dar este tipo de clases donde simplemente guías el interés, despiertas el interés de los alumnos, pero resuelves sus dudas. Tienes que saber todo de todo, eso es lo difícil. Ay, es que es mucho más cómodo dar una clase magistral que llevas dando igual desde hace años. Esto es lo realmente difícil, pero es lo que realmente engrandece al individuo. Aunar el juego y el trabajo en el ámbito educativo, la experimentación y resolución de problemas también es importante. Bueno, vamos a ver el conocimiento y la construcción de conocimiento, cómo va por el método científico, puramente. Primero partimos de un problema, una duda, una cuestión que queremos saber o resolver. Después se desarrollan conjeturas, hipótesis que tenemos que saber. Esto servirá bien para el segundo cuatrimestre, para la asignatura de estadística, aunque ahí hay más calculico. Esa es la mía, porque yo soy profesora de matemáticas. Tercero, experimentación o ensayos a partir de hipótesis, para probar estas si se adecúan a la solución. O sea, ensayo-error. Mira, si la propuesta que has hecho funciona o la caga. Y si la caga, pues buscan más. Buscan más conjeturas, más hipótesis y las vuelves a probar hasta que funcione alguna. Reelaboración intelectual de la hipótesis. Oye, ves sí que ha fallado en esto, pues entonces la cambio un poco para que si lo que sirve se mantenga y lo que no sirve se cambia. Y por último, verificación. Y de ahí sacar conclusiones. Bueno, la pedagogía para él es súper importante, la labor del profesor. O sea, que el maestro no es alguien pasivo que ve cómo experimentan los niños. No, no, no. Debe ser el que dé la chispa del conocimiento a los alumnos. Es el que guía a los alumnos a través del conocimiento. Influye a los alumnos, básicamente. Debe estimular y desarrollar las facultades, darle las herramientas necesarias, planificar las experiencias para que sean seguras y sean enriquecedoras, guiar hacia donde tú quieres que vayan a experimentarle, guiarles un poco. No significa que hagan lo que tú quieras, sino que les vayas guiando, le pongas el dulce ahí para que vayan yendo y vaya, mira esto que te interesante. Oye, mira lo que podemos llegar a hacer con esto. Y mira, podemos hacer una mini central eléctrica aquí con unas maquetas y no sé qué y generar nosotros electricidad. Y, bueno, puede ser, mira, os pongo un experimento para que lo veáis. Y así van aprendiendo. Bueno, lo que va a hacer es acompañar en la experiencia a los alumnos y no solo debe enseñar, sino que como el alumno debe aprender de cómo aprenden los alumnos. Claro, como pedagogos nos interesa cómo van desarrollando los alumnos su conocimiento. Por lo tanto, ser un profesor es lo más difícil del mundo, es ser un artista, ser un académico y además una experimentación. Vamos, la puta bomba es ser un profesor. Si lo hacemos bien, claro, si nos ponemos a dar clase magistral en plan que hablo, como estoy haciendo yo ahora, pues eso es lo más fácil del mundo, eso no tiene ninguna ciencia. Bueno, 8.4. Ideario educativo y técnicas escolares en Freinet. Hemos hablado ya de Freinet. Freinet fue uno de los que estuvo creando más congresos, actividades en Ginebra, que realmente no Freire, Freinet. Vamos a ver, hizo muchísimas actividades
que son muy interesantes, congresos, actividades, reuniones pedagógicas y demás. Pues vamos a ver ahora qué consideraba él en la educación, Freinet. Celestin Freinet. Vamos a ver.